Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hoy más que nunca, ¿cuántas vueltas tiene la vida, no, amigos? ¿Se acuerdan de ella? Es la mujer que pidió el juicio político a Estela Martínez de Perón, a María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita. Si eso hubiese prosperado, la historia hubiese sido otra. Y como dice la película Solos en la madrugada, ¿no? No nos hubiésemos tenido que bancar esos 6 años espantosos, 7, que vivimos los argentinos, con las consecuencias que se viven hasta el día de hoy. María Cristina Guzmán, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, primero muchísimas gracias, Juan Pablo, por esta invitación. Muy contenta de estar en Radio High y bueno, contenta de poder compartir con ustedes estos momentos. Férrea, legisladora, candidata a vicepresidente en determinado momento. ¿Y por qué colgaste los botines, Cristina? En realidad, un político nunca cuelga los botines, esta es la verdad. A veces es un mal genético, se muere sí, con las botas puestas. Sí, genético es, porque vengo de mi padre, de mi bisabuelo, Wow. de mi bisabuelo. Se salteó una generación, tu abuelo no. Mi abuelo también, menos, pero mi bisabuelo había sido, bueno, nuestra raíz era radical, ya la raíz no. Y mi bisabuelo fue de los fundadores, de los del acta fundacional, y en aquella época eran muy, muy difíciles las luchas políticas también. Sí. Y él iba con su hijita. Igual de más categoría, ¿no? De más nivel que las actuales. Mataban. Mi bisabuelo fue víctima de un asesinato político en Jujuy. Sí. Él iba con su hijita de la mano y vinieron de otra cuadra todo un grupo y le pegaron un tiro. Él con su hija de 9 años. Y a pesar de eso, los sucesores siguieron haciendo política. ¿O habrá sido por eso? ¿O habrá sido por eso? Es decir, quizás eso a veces también pone una mística muy especial, ¿no? Pero bueno, a mi bisabuelo pocos lo conocían en Jujuy. Era pelirrojo, yo también soy pelirroja. Entonces cuando mi papá era moreno. Son una minoría muy especial, ¿no? Ustedes. Sí. Y se reúnen. Vos sabés que hay un club de los pelirrojos, sí, ¿no? Sí, los pelirrojos dicen que tenemos. Bueno, somos pocos en el mundo. Nada más que el 2% de la población mundial. Sí. Y raros, ahora no, porque, es decir, a la vista no, porque pasa la gente con los colores de las distintas marcas que no las vamos a mencionar, bueno, que hacen las magias, pero cuando éramos chicas, cuando nació mi hermana mayor, que era
colorada también. Yo soy la menor de 3 mujeres. Nació mi hermana mayor, iba la gente más antigua se acordaba de mi bisabuelo, porque mi bisabuelo, a este que lo mataron cuando mi abuelita tenía 9 años, era pelirrojo. ¿Qué hacía tu bisabuelo? ¿A qué cargo llegó él? No lo sé, no sé mucho de él. Solo sé que lo mataron, que él estuvo sí entre los fundadores del Partido Radical. Seguramente no llegó a nada, porque era un partido que recién se creaba. Recién nacía. Y eran las luchas conservadores radicales. Sí, sí. Y, donde se jugaban la vida, ¿no? Y se jugaban la vida, yo me acuerdo cuando éramos chicas. Entonces cuando fueron a ver, nadie entendía porque mi papá era morocho, le decían el Negro Guzmán. Y tenía una hija colorada. ¿Qué es esto de una hija colorada? Hasta que llegó alguien. ¿Pensaron mal de tu mamá? No, mi mamá castaña. Ay, pero pensaron mal de tu mamá, te digo. Sí, daba para todo. Porque además me imagino que pueblo chico, infierno grande, los comentarios, ¿no? Sí, como el Negro Guzmán tiene una hija pelirroja. Y hasta que llegó mi abuelita y se acordaba de su papá y decía, mi papá era así. Bueno, ahí se empezó a acordar la gente de antes. Bueno, pero venimos desde entonces. Mi padre fue un gran dirigente político, un líder realmente. Tu papá fue gobernador de Jujuy. Fue gobernador de Jujuy 2 veces, se fue diputado nacional, diputado provincial. Pero por ¿Cómo sobre era tu todo viejo, lo que tenía, Cristina? Bueno, un hombre que quería muchísimo a la gente. Que tenía un espíritu así de respeto por todos, Era muy progresista, desarrollista, luego, bueno, vienen de radicalismo, se hacen las divisiones, en este país lleno de divisiones, porque ahora miremos. Sí. Cuando fue el 60 se dividió. Antes se dividió el radicalismo, él siguió con Frondizi, luego siguió con Frondizi y se hicieron los partidos. Bueno, era un tipo de vanguardia, ¿no? Sí, era de vanguardia. Yo te puedo decir que hay tantas cosas que él decía que hoy son actuales, incluso cosas que se tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, cuando decía Jujuy tiene que unirse con Chile, y ya planteaba el paso de Jama, que recién se concretó en el gobierno de Fernando de la Rúa. Wow, pasó un tiempito, ¿Por ¿no? qué? Porque teníamos que hacer la unión con el Pacífico para sacar los productos. Año 73 decía, para los nuevos mercados consumidores del mundo, que eran los mercados del Asia. Un hombre que tenía una visión federalista y humanista. Por eso a veces cuando nos dicen, ¿y ustedes qué son? ¿De centro? ¿De qué? ¿Izquierda? ¿Derecha? Yo creo que no es así la política. Eso es una visión como que geométrica de la política. Nosotros nos definimos como lo que somos, humanistas, federalistas. Y quizás en algunas cosas vos me vas a decir, tu pensamiento es medio de izquierda, o es de derecha, o es de centro. No. Pero el hombre está en el centro para ustedes y es lo más importante. El hombre, la persona humana, es el centro de todo lo que hay que hacer. ¿Para qué se llega a la política? Bueno, es un pensamiento... ¿Para qué se llega al gobierno? Es un pensamiento judío-cristiano también, ¿no? Así es. Eso es. Nosotros brevamos de eso. Ese es el hombre es el centro de nuestras aspiraciones para hacer el bien. Y para eso se está en la política. De eso vamos a hablar, vamos a recorrer un poco tu carrera. Estamos con María Cristina Guzmán, estamos en modo vida. Respiramos un poco de buena música y vamos a meternos con esta mujer aguerrida que dice que sigue con los botines puestos.
לשמש שכן להיות מעליי אם היא מתעייפת שתדליק לי כוכבים אולי רוקדים באפריקה כדי להחליף את העונות כמו קופים בספנות בוא נשאיר לבנות איזה מטוס הנה על דינק שמעי לי בננה אל תישננה ילדה רעננה מה שאת עושה אז וואלה מי בה שמתי על האוטו גלידה מלך היבשת אני תכלס סימבה יש לך אגן פירמידה אגן של הים התיכון לידך קוגלידה ממי את לא מבינה סללתי בקרם הגנה עדיין שורף את המדינה תגידו לשמש שהיא לא מוכנה תגידו לשמש שכדאי לה להיות מעליי אם היא מתעייפת שתדליק לי כוכבים אולי רוקדים באפריקה כדי להחליף את העונות כמו קופים בספנות בוא נשאיר לבננות הבננה חמה יהיה הבננה חמה יהיה הבננה חמה יהיה הבננה זיגידי פאפה כשאת רוקדת למטה אז את רותחת כמו פלטה לא בשביל משהו אבל שתדעי שהלילה כולה מטאטה ילדה מותק את אהבתיך וזה טעים לי אני מבטיח Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 2. Conocimos al papá de Cristina Guzmán, lo conocimos públicamente, pero no sé quién fue más disruptivo, si el papá o la mamá, ¿no? ¿Qué hacía tu vieja Cristina? Bueno, ella también era de Jujuy, estudió farmacia en la Universidad de Tucumán y luego hizo doctorados en la Universidad del Litoral, hizo el doctorado en biología y química y bioquímica. Wow, y en esos y tiempos estamos hablando de 105 años hace. Wow, ¿tendría alguna compañera? No creo, ¿no? Debía ser única, bendita entre todos los hombres. Bueno, era ella y su hermana, que no eran mellizas, pero los padres no sé qué hicieron ahí para que coincidan, si adelantarla a la anterior, si que adelante el colegio, para que las dos hermanitas y los padres dejaron la provincia, se fueron primero a Tucumán para que estudien las chicas. Sí. Y luego a Rosario para que hagan el doctorado. ¿Y en casa quién mandaba? No era una casa de mandadores. Era una casa que sabíamos, no sé, nos habían puesto los límites. No sé. Creo que ante las situaciones difíciles sí se lo molestaba al padre. Claro. En la cotidianeidad no. Y nada. Pero era un padre presente a pesar de la cantidad de actividad que tenía. Nosotros vivíamos en una casa, como es en las provincias, una casa grande. En la parte de adelante estaba, porque mi papá es abogado, en la parte de adelante estaba el estudio de abogados. Eran esas casas grandes. Sí. Mi mamá tenía también allí el laboratorio. El laboratorio. Sí. Y bueno, y después teníamos nuestras habitaciones, los patios, eran 2 patios. ¿Esto en San Salvador? En San Salvador. ¿Cerca del centro?
¿Vivían? Sí, bueno, antes era todo eso, el centro, sí, el Claro. centro, cerca del en el centro. Ujú. Y bueno, así que por un lado era el derecho y la Ujú. política. Por el otro lado, ver las pipetas y Claro. todos los análisis, es decir, creces así Era naturalmente. una casa en ebullición, te diría. Cristina, ¿por qué fuiste vos la que siguió el camino del derecho y de la política? ¿Tus hermanas qué hicieron? No, mi hermana mayor hizo la docencia, mi segunda hermana sí hizo abogacía, pero ella siguió, fue jueza, Ajá. camarista, siguió la carrera judicial. Y bueno, yo será porque era la más chica que estaba más al lado de mi padre y bueno, y desde chica lo acompañaba, así que, no sé, aprendí tantas cosas de él. Iba a las campañas con él, era chica y conocía a la gente, él, a todos por su nombre. Y desde chica me enseñó que cuando alguien pide algo es porque lo necesita. Nuestra gente es una gente humilde en el sentido no solo de la humildad en que se vive, porque aún ahora... Es una provincia pobre, además. No, es una provincia empobrecida, que es distinto a pobre. Ajá, ¿y cómo es eso? La provincia tiene muchísimas riquezas. Lo que pasa es que hemos tenido últimamente cada vez peores gobernantes, gobernantes ricos con provincias empobrecidas. Es decir, la provincia es una provincia que tiene unas capacidades, desde el punto de vista humano, es una gente maravillosa. Cuando yo digo gente humilde, así que no es esa gente patotera, como el porteño, como somos los porteños que somos, y somos un poco prepotentes. No digo eso, pero somos. Es decir, es una gente muy respetuosa, con con valores. Bueno, a veces somos distintos, el clima, las condiciones, el contacto con la tierra, todo forma personalidades, ¿no es cierto? El paisaje. Distinto cuando vivís en el cemento y demás. Bueno, pero es una de las provincias que está en el triángulo del desarrollo minero. Hemos tenido minería muy importante. Después ¿Morales fue un buen gobernador? No. ¿Por qué? Morales empezó bien, pero después desbarrancó. Después desbarrancó porque avallazó a los pueblos originarios. Hizo porque... ¿Se enriqueció? Así es. Hizo además... porque hubo un momento en que lamentablemente, es decir, se empieza a transformar la provincia en un feudo, entonces pone a los jueces que quieren la justicia, saca a los que no quiere. Con el poder, pensar que mucha gente vive del empleo público. ¿Por qué? Porque no generan otras formas. Entonces, el generar subdesarrollo, el no generar la producción de las riquezas con todo lo que tenemos que hacer, es como que la gente tiene que depender de ese pequeño cargo público. Entonces, eso trae la dependencia. A veces inventado también, ¿no? A veces sin demasiadas funciones, ¿no? Bueno, pero sin motivo de ser, claro. Eso que trae la dependencia, la culpa no es de la gente. Entonces, eso después se hace un sistema de organización política terrible, feudal. Entonces, que la gente depende del cargo público, y esto a los distintos niveles. Los jueces tienen que hacer lo que les dicen. Entonces, cuando te encontrás con algunos jueces que tienen que hacer lo que le dicen, bueno... Todo igualito a mi Santiago, ¿no? Me parece que acá... Lamentablemente, es decir, esto hay que romper, y la forma de romper, el desarrollo. El desarrollo. Con el desarrollo, y además, por supuesto,
terminar con estos sistemas maniatados de elecciones. Nosotros teníamos el famoso lema, la ley de lemas. Sí. Entonces no era lo que la gente votaba, sino... No, realmente... 877.000 boletas que no ganaba el que más votos tenía, sino que era más o menos una fórmula química, pero donde se beneficiaba siempre los mismos, ¿no? Y permanecían en el poder. ¿Sabes por qué? Porque seguían haciendo las cosas, seguían llevándola a la gente, seguían extorsionándola a la gente, y sabemos en este lugar cuántos votan, cuántos no votan. No, entonces realmente un sistema sin libertades no puede ser. Se reformó la Constitución de la provincia, claro, tenía mayoría. Me dirán, bueno, pero lo reformó la mayoría. Sí, pero ¿cómo obtuvieron esa mayoría? Y además, podés tener mayorías, pero no tenés que avasallar. No. Como has avasallado. Hubo una represión tremenda también. Terrible. En esa fecha. Pero vamos a hablar en el próximo bloque. Lo que nos quedaron de Constitución es un desastre. Lo que quedó de Constitución es un desastre. Vamos a hablar de un tema más light en el próximo bloque. Milagros Sala. לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות, לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות. קופים צופים עפים ממש כמו צלפים, קולות צפים ועד סופים צופים בחלומות מתעופפים מהחלום, כי לא שווה היום לחלום, מלחמה הפכה לדרך של העולם לומר שלום, זה גן חיות בו הקופים חולמים להיות האריות, כולם אחים כולם שוכבים כאילו מלך אריות, ים של תהיות אתה כמו כבשה טועה בדרך, ממש כמו ווייז בלי קליטה אתה לא שווה שום ערך ילד, אתה לא בן אדם אם אתה כלוא בכלום, רק צועק זאב זאב אתה כבשה וגם עלוב, שורד כמו חתול אתה קוף אז המסלול, מי עושה את ההפקה אתה בהפקה שתלו. אתם לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות, לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות. פקודה ועוד פקודה ועוד פקודה, חליפת רובוטים תלבושת אחידה, מה קורה איתי מחר בגדר חידה, הגיע הזמן לשינוי בתפיסה, לא מדבר גם עם עצמי עד שתוציא ממני את החיה, כל אחד פה בס לחברו יש לים, כולם פה צבועים ויש סכסוך, כל אחד גיבור, כל כלב ביומו חבר, עבר בלב חתול שחור, כבר מעבדה עם אור של פיל, בלי רגשות, עוד לא ניגעת החלב מהשפתיים, כבר שוחט פרות קדושות, קיצר שחורה של המשפחה, היום זה ער בודד, זימר בחקירה, כולם אומרים לו הוא מפחד, אז אח שלי עזוב אותי, תן לי לבד אני בא לדקה, לא הכל בברות, תיזהר לא לחטוף את המכה לרקה בחיים, אתה חייב מודעות שתהיה גם עצמית העיקר על הביט, החדר שלהם מסתובב זה כי כולם פה זומבים אז שבת הביט, אפילו אם בא לך תקליט, אתם לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות, לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 3. Cristina Guzmán, esto es Modo Vida, nos está acompañando y recorrimos un poco a un vuelo muy, muy veloz la gobernación de Morales. Pero hay otro personaje del cual se ha hablado mucho en Jujuy y es Milagros Sala. ¿Por qué surge un fenómeno como Milagros Sala, Cristina? Bueno, también por la corrupción que existe en los gobiernos. Milagros Sala surgió fuerte cuando estaba el gobernador Fellner, pero era Kirchner de presidente.
Entonces... ¿Que venía de dónde, Milagros? No, Milagros era una señora que trabajaba en la casa de gobierno, era una especie como los que llevan el café, digamos, Ajá, ¿no? sí, 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 sí. Nada. Y bueno, antes teníamos al perro Santillán, pero con otra formación, otro estilo, digamos, ¿no? Sí. Era más de lucha, menos prebenda. Y no creo que se haya enriquecido No. en lo más mínimo, ¿no? Ni enriqueció a otros. Ah. Bueno. El perro es tipo de lucha. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Para perro. Sí. me tocó campañas que que tenía que pasar de un pueblo al otro y le decía, yo tengo que seguir, ¿eh? Claro. Y nada, habría, en fin. Generaba problemas, pero no tiene nada que ver con lo que después pasó. Sí. Porque bueno, creyeron que terminaban con el perro, va Milagros. Pero lo que han montado con Milagros, hay que decirlo claramente, también fue todo un sistema. Esto de las famosas casas que no estaban y demás. Pero ahí no fue solo Milagros. Sí. ¿Y quiénes Ahí más fueron? Fue Milagro con una complacencia. Bueno, cuando estaba Alicia Kirchner en el Ministerio de Acción Desarrollo Social, sí. les mandaba todo. Y generó en ese momento un gobierno paralelo. Yo me acuerdo que hablé un día con el entonces gobernador peronista Fenner y le dije, no podés, pará. Claro. Y me dice, tengo un gobierno paralelo y no lo puedo parar porque Alicia Kirchner es la que le manda todo. Bueno, esto no supongamos, es así. Mandaban, pero tenían que hacer las viviendas. Las mandaban para hacer, tenían que ir también por intermedio de intendentes locales. Y luego ellos tenían que auditar, los intendentes locales. A ver, ¿están las viviendas? ¿No están? Nada. Eso era también tierra de nadie. Y al lado de eso, bueno, Milagros hacía todos los líos de parar, es decir, inmovilizaba a la provincia. Terrible. Violenta además con los suyos también. Terrible. De cachetearlos, de maltratarlos. Así es. De humillarlos. Bueno, están con los... Así es, una falta de respeto hacia la gente, ¿no? Tenía esa prepotencia terrible. Pero la impunidad, la prepotencia de la impunidad. Claro, pero es más que la impunidad, porque vos podés tener impunidad, pero esto ya te sale. Bueno, pero a la vez estaba todo lo otro. ¿Y dónde están las casas? Claro. Porque a las casas le faltan techo. Entonces, ¿quiénes son los que están en el medio? Y si vos sos intendente, tenés que recibir, a la vez le pasabas a esta asociación. Tenías que controlar, me dirán, a Milagros no se la podía controlar, y bueno, no es así. Sí. Vos sos el responsable, también sos corresponsable. Bueno, lo curioso es que Milagros hace más de 10 años que está con domiciliaria, pero lo curioso es que ella sola. Bueno. No hay nadie más. Es morocha. Sí, bueno, allá está bien, hay muchos morochos. Pero hay morochos que tienen protección. Alguien tiene que pagar el pato. Sí, lo pagó Milagros, lo pagó María Julia en otro momento. Pero parece que ellos robaron solos, ¿no? Bueno, pero estas cuestiones están en la justicia. Sin condena. ¿Cómo es? ¿Una sola? No, ¿y quién recibía lo de las casas? Las intendencias locales. Vos, intendente local, no controlás, vos también sos responsable. Entonces no es que Milagro va, te patotea y lo que quieras. No, vamos. Bueno, la cadena de responsabilidad no existe. No, se Hay diluye.
Hay una responsable que ya lleva 10 años, ya no está en la provincia porque tiene domiciliaria. Ah, ¿y dónde está? Bueno, esto se dice que fue un acuerdo por la última elección entre Massa y Morales. Ah, bien. Entonces, se fue a operar hace más de un año, 2 meses, así, de varices a La Plata, y ahí quedó. Ad eternum. Bueno, ese problema también tiene que ver. Pero tampoco tuvo un juicio justo. Tampoco tuvo un juicio justo, así es. Porque ya lleva más de 10 años. Y yo creo en el juicio justo tiene que ser para todos. Va. ¿No es cierto? Eso es lo que debe ser, lo que estudiamos Eso en te el enseñó derecho. Eso te enseñó tu papá. Bueno. Era otro país y eran otros tiempos, ¿no? Pero más allá de todo eso, me parece que es muy alevoso. Más allá de Massa y más allá de Morales, claro, diría, ¿no? Es muy alevoso. Entonces, digamos la verdad, fue desastroso con Milagros Sala, se mandó cualquier cosa, sí. Pero después las cosas las tenés que hacer bien. Claro. Lo que pasa es que en la cadena de responsabilidades hay otros que sí están los juicios ahí, pero dormidos. Claro. Cualquier cosa, portate bien porque te lo despierto el juicio. ¿Entendiste? Y la fiesta en Jujuy es una costumbre, ¿no? Bueno, yo nunca hice. Mi papá no hacía. ¿No? No. Pero es bastante común, sí, ¿no? Sí, es una costumbre. Parece que la justicia también duerme esa siesta, ¿no? Sí, eso es peor. Estamos con Cristina Guzmán. Cristina, ¿a qué edad llegás como legisladora? 25. 25 años. Bueno, ya venía militando, no sé si tengo por una fecha. A ver, yo a los 16, así ya arrancaste. Sí, ya con la juventud del partido, que era el Movimiento Popular Jujeño. Y bueno, y a los 25 fui a una interna partidaria. A los 25 fue elegida diputada nacional. Debe ser de los diputados más jóvenes, ¿no? Porque fuiste más joven que Jesús Rodríguez, que Manzano, ¿no? Era la más chica. Claro. La que con menor edad entró al Parlamento hasta hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cómo la pasaste en el Parlamento? Bueno, yo tengo... a mí me gusta el Parlamento. Me gusta el Parlamento porque es de estudio, es de discusión, es de confrontación, es de diálogo. Es como que es una creatividad. Bueno, al principio pensaba, yo llegué en el 73. Sí. Año complicado. Muy complicado, teníamos todo el problema y Montoneros, un país que estaba en llamas. En llamas. Y la primer ley que me tocó, ¿cuál fue? La de la amnistía amplia e indiscriminada. Y con los montos y los dando vueltas alrededor del Congreso, los grupos armados en los balcones del hemiciclo, en la sala donde sesionamos, el hemiciclo, y desde arriba, armados. Me opuse a esa amnistía, porque creo que la amnistía amplia e indiscriminada no es justa. No. Porque hay una gran parte de la biblioteca que tendría que dar la razón, que te dice que también es por la forma de comisión de los delitos. Yo recuerdo el caso de que una señora entró supuestamente con un cochecito a un supermercado, dejó el cochecito, adentro del cochecito había una bomba y reventó todo. Esto estoy hablando antes de la llegada del 73. Me acuerdo de ese caso porque, como tantos otros
que han sucedido. Y que han sucedido también después, durante el gobierno constitucional, como fue la toma de Río Tercero, de Villa María, cuando los ponían en las llamadas cárceles del pueblo, como Iberzábal. Bueno, la forma es decir, esto no es justificable, esto no es un delito político, no es amnistiable. Además, ¿hay perdón sin arrepentimiento? Y yo creo que no. No hay. ¿Cómo se perdonan? Si no se arrepienten, si van a seguir. Y siguieron. Siguieron en el gobierno constitucional. Acordémonos, tantos hechos como la voladura al comisario Villar, que era el jefe, la voladura al comedor de la policía, la voladura de fábricas militares. Además, también era indiscriminado. ¿Cuántos menores, cuánta gente? Nadie tiene que ser matado porque sí. No. Es decir, la Argentina estaba viviendo una verdadera guerra. Yo recuerdo que... Entonces vos sos de la teoría de los dos demonios. Bueno, no sé, eso de los dos demonios es muy blanco-negro, ¿no? Pero bueno, sí soy. Pero pasaron cosas entonces, ¿no? Pasaron cosas. No era solo que uno tenía un libro de Marx, ¿no? Escúchame, pasaron cosas. Yo como diputado te puedo decir, desde algún punto, es mi pasión. Y era mi obligación ir y poner, aún como minoría, decir lo que pasaba. Pero te puedo decir que mis hijos vivían la mitad del tiempo en la casa de sus abuelos, en la provincia, que yo tenía autorización para andar con una Smith Wesson, y además que me pusieron bombas, que no la pasé bien. ¿Tu marido te acompañó en todo esto? Mi familia me acompañó, toda mi familia. ¿Tu marido? Y mi marido también, sí, toda mi familia y mis hijos aguantaron. Y mis ¿Nunca hijos, te dijo, Cristina, retírate, por favor? No, el retiro no existe en mi familia. El retiro no existe. ¿Por qué seguías? Y bueno, porque estaba ahí, tenía que hacerlo. Yo había asumido una responsabilidad y tenía que defender las ideas y creía que tenía que defender mi país. No podíamos irnos. ¿Qué? ¿Íbamos a dejar todo eso? No. Y yo sabía, es decir, un día el presidente de la Cámara de Diputados, que era peronista. ¿Era quién? Era Sánchez Toranzo. Ajá. Sánchez Toranzo de Tucumán, peronista. Me llama y me dice, tengo que hablar con usted. Bajo a la presidencia, entonces era todo en el viejo palacio. Muy bien. Y dígame don Nicasio, le decía yo, tucumano, jujeño, no entendí. Dice, vea, quería decirle que se ha descubierto una célula en San Martín que van a atentar contra usted. Entonces yo lo miré y le dije, bueno, díganme qué es lo que hay que hacer. Me dijo, bueno, el comisario de la Cámara se pone a su disposición, no tiene que volver, él le va a decir todo. Muy bien. Fue el comisario de la Cámara y me dijo, es decir, no vaya ahora a su casa, vamos a poner una custodia, que no salga, hable desde ya, que no salga nadie, todo, bueno. Y romper la rutina. Un día dormí en la casa de un amigo, otro día dormí en un hotel, otro día así. Y a mis hijos a Jujuy, cortar el colegio y que se vayan a Jujuy con sus ¿Los chicos abuelas. nunca te pasaron factura por esto? No. ¿Tenías miedo? No, por supuesto que se acuerdan, ¿no?
¿Tenías miedo? El miedo siempre existe. Quien te diga que no tiene miedo es un temerario. El miedo existe, imagínate, yo estaba con mis hijos, estaba sola, lo que sea. Es decir, es mi familia. ¿Qué te salvaba? 2 veces nos pusieron una bomba. Y bueno, nos salvó Dios. Pero bueno, al día siguiente también yo tenía que ir a la cámara, mostrar buena cara y seguir con lo que tenía que seguir haciendo. La gente no te elige para que tengas miedo, te elige para que defiendas las ideas. Es así. Cristina Guzmán, Modo Vida. Creo que es tiempo para un respiro musical. זה ברור לי שאתה תמיד תהיה שם בסביבה, תמיד מביא את השיגעונות איתך, הסונים והפיף החברים שלך. את יודעת את הכל ניצחנו, אני ואת הכי טובים יחד לא לבד, הסיפור שלנו איך הכרנו, וזה עושה את החיבור שלנו מיוחד, כי זה מיוחד, כי זה מיוחד, את יודעת את הכל ניצחנו, כי זה מיוחד, כי זה מיוחד. תגידי למה את תמיד באנטי, תראי אותו טיפוס כזה רומנטי, שרוצה ממך לקחת אהבה, מי אוהב אותך כמוני מי, ואם עדיין רלוונטי, לא צריך להיות בשנטי, תשיג בלב שלא כבר סיבה, מי אוהב אותך כמוני מי, מי 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 מי, מי 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 מי. Gonna dance like I'm on fire. All the people ends up a liar. If you call me, I will come faster. You are the Zinis, I am a gangster. All the music pushing me, bam bam bam. Give me the book, I will stamp tam tam. And I love it. Yes, I love it. את יודעת את הכל ניצחנו, אני ואת הכי טובים יחד לא לבד, הסיפור שלנו איך הכרנו, וזה עושה את החיבור שלנו מיוחד, כי זה מיוחד, כי זה מיוחד, את יודעת את הכל ניצחנו, כי זה מיוחד, כי זה מיוחד. תגידי למה את תמיד באנטי, תראי אותו טיפוס כזה רומנטי, שרוצה ממך לקחת אהבה, מי אוהב אותך כמוני מי, ואם עדיין רלוונטי, לא צריך להיות בשנטי, תשיג בלב שלא כבר סיבה, מי אוהב אותך כמוני מי, מי 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 מי, מי 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 מי. תגידי למה את תמיד באנטי, אוהבת שאתה כזה רומנטי, שרוצה ממך לקחת. Capítulo 4. No fueron tiempos fáciles, tampoco reaccionó la política y el gobierno del mejor modo. La AAA fue espantosa también, y lo que allí se vivió, y bueno, la historia parte la conocemos, el modo en que intentaron resolver las situaciones no fue del mejor modo. ¿Qué hubiese pasado si ese pedido de juicio a Isabel Perón hubiese prosperado? ¿Te acompañaron bastante o no? Perdón, antes de eso sí quería decir algo también de la AAA. Sí. Porque en aquel momento yo decía, estoy por un lado los Herpes y los Montos, por el otro lado los AAA, que también... Sí. También. Aberración. También fue tremendo. Nosotros el Ministerio de Bienestar Social lleno de armas en el subsuelo. La primera denuncia sobre las AAA la hicimos en Bahía Blanca, que fuimos con un grupo, era de federalistas que nos unimos ahí, estaban padres. Entonces yo dije, la AAA que comanda el ministro de Bienestar Social, José López Rega, ese día Bahía Blanca era el centro de las AAA.
ese día sí nos siguieron con un Falcon y tiraron al que íbamos nosotros y también zafamos. La AAA, qué historia tan tremenda. Bueno, y le pusimos nombre y apellido. Fue terrible. Como que después, cuando fue atentaron contra el diario Nueva Provincia. Y de los Mazot. De los Mazot. Y fue muy temprano y yo a las 8 de la mañana ya estaba diciendo que era la AAA, que era en el auto, entonces era de la CGT local, que le decían la fiambrera. Todo esto está escrito, la fiambrera, porque mataban a la gente, los fiambres, y los tiraban. Por supuesto, eso lo dije a las 8 de la mañana, se grabó también por televisión a las 11 en esos reportajes. Y ya a la tarde ya tuve una seria advertencia. Pero bueno, esa es la lucha política. ¿Fue inútil toda esa lucha política? Bueno, yo pienso que ninguna lucha es inútil. Aunque se pierda. Las luchas se hacen. Sos una principista. Gracias a Dios tengo principios. Mencionaste mucho a Dios. Sí. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Todo. Gracias a Dios estoy acá. Gracias a Dios vivo. Gracias a Dios estoy acá. Gracias a Dios he recibido modelos de vida. No sé. ¿Venías de una familia muy religiosa? Venía una familia católica, no muy religiosa en el sentido que se da de ir permanentemente. No iban todos los domingos a misa. Pero de una provincia católica. Sí, muy católica. Sí, y eso también nos hace ser respetuosos hacia las otras religiones y hacia las otras personas. Y con un padre que él tenía ese sentimiento y tanto que recibió la más alta condecoración que da el papado. En la época de Juan XXIII se la dieron. ¿Qué papa, de San Gregorio, ¿Qué papa Juan XXIII? El Papa Santo. De San Gregorio Magno Papa por bueno, la acción, ¿no?, que él había hecho. Decía en los considerandos, sí, por la acción hacia los humildes y la acción hacia la iglesia. Porque esa concepción humanista era, tiene que haber un lugar al cual la gente pueda ir a rezar. Y mi padre hizo iglesias en toda la provincia. No era ni de comunión, digo, no, era de principio. Pero escuchaba al pueblo. Si claro, escuchás al pueblo, sabés que es un pueblo religioso, es un pueblo y religioso, que es importante que tenga el lugar sagrado donde poder practicar, orar, rezar, juntarse con los otros, pedir perdón, comulgar, ¿no? La reconciliación se da primero en el primer lugar que se da, ¿no es cierto? De distintas maneras que lo hacemos en las religiones. Tuviste 3 hijos. Sí, pero vos me preguntaste algo antes que yo salí con lo de las 3A. Y vos sabés que estamos en el mismo lugar, porque es tan linda la charla que en algún lugar yo también me cuelgo. Llegamos al 76, perdón, y tenés toda la razón del mundo. Sí, ¿qué hubiese sido de la Argentina si ese juicio prosperaba y si te acompañaron en este pedido de juicio político? Así es, el juicio que éramos pocos los que lo incoamos, digamos, el grupo federalista, que hoy lamentablemente ya no existen por distintas cosas que pasaron en la política. ¿Manrique era de los tuyos? Sí, claro. Y él no fue legislador.
Bueno, porque sentíamos que Isabel Perón era la personificación de todo ese disloque que había, que era político, era económico, no nos olvidemos, Rodrigazo, social, era terrible. Y entonces procedía el juicio político por cuanto había demostrado incapacidad para el ejercicio de la función. Que por supuesto tenía que seguir otro peronista, como podría haberlo sido, haya habido renuncias de los anteriores, pero podría haber sido elegido el doctor Luder, por ejemplo. Es decir, no era quitarle el gobierno al peronismo, no. No era un golpe, no era un golpe. Claro. Los mecanismos constitucionales, la Constitución es sabia. Hay mecanismos constitucionales, tienen que actuar. Bueno, en ese juicio político, sí, bueno, éramos los provinciales, sí, el radicalismo decidió acompañar el tratamiento y además estaban un grupo que era peronista que se llamaba la Mesa de Trabajo, que habían sido excluidos del bloque en la época de Perón porque no habían apoyado determinados proyectos del peronismo. Bueno, ellos sí, era Sobrino Aranda, el referente. Bueno, con eso llegábamos nosotros al recinto para empezar el tratamiento. Y así acordamos, como se acordaba antes en la política. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Aquí no acordamos ni no había Vanelcot. No, por favor, no. Había... ¿Estás o no estás de acuerdo? Sí. Che, acordamos porque vos... Y la palabra valía. La palabra valía. Sí, pero ahí nos jugaron mal. ¿Quién? Bueno, ¿y qué acordamos? ¿Quién es? El grupo de la mesa de trabajo que comandaba Sobrino Aranda. Y porque antes de entrar al recinto todavía seguía así. Yo dije, antes de entrar al recinto estábamos de acuerdo, ya habíamos hablado, todo. Sí. Por supuesto, vamos todos para que se suceda otro presidente peronista. Son los peronistas la mayoría. Sí. Podía ser Luder o quien sea. Bueno. ¿Sos gorila vos? No, ¿qué es ser gorila? Te pregunté nomás, quería saber. No, esas son cuestiones. ¿Qué es ser gorila? Claro, en un tiempo no ser peronista era ser gorila. Y no, a veces hay que mirar un poco según de qué peronismo me hables. No, además, no. Sí. A mí me encantó Evita Perón. Es decir, creo que ha hecho cosas muy buenas. Sí. Todo un momento histórico, bueno, tiene sus personas que las querrás más, menos, pero el no pertenecer no quiere decir que seas gorila. Claro. No pertenecía al peronismo nunca. Nunca fui por otro partido a representar en el Congreso y fui 5 veces diputada nacional. Fui convencional constituyente y nunca fui con otro partido que no sea el Movimiento Popular Jujeño. Así que en eso hay una continuidad. Y no soy gorila. Y que quede claro. Ni entiendo. No, los gorilas eran esos conservadores recalcitrantes. Bueno, pero se daba, ya ni escuchaba esa palabra ahora. Bueno, nada, yo creo que sí que la historia hubiera cambiado. Lamentablemente no sostuvieron la palabra. Eso se dice que Luder no quería asumir, que iba a sentir como una traición a Isabel Perón. Y bueno, es realmente una pena porque los propios mecanismos institucionales se iban a defender. La Argentina era terrible, era un baño de sangre, superinflación, pero realmente era un desastre institucional. Las cosas pasaron. Las hemos vivido. Bueno, después volvimos. Las hemos vivido todas, ¿no? Así es. O muchas. Bueno. 3 hijos. ¿Un marido o más de un marido? 2 maridos. ¿Divorcio? No, ahora no tengo nada.
¿Ahora no? Ahora no. Estamos retiradas. Estoy retirada. ¿Divorcio? Sí, del primer marido, pero está fallecido. Ajá. Y los hijos son del primer marido. Sí, sí. Y contame... Es solo una edición. ¿Cómo sos como mamá y como abuela? Y yo te voy a decir que soy buena. Habría que preguntarles a mis hijos. Parece que soy... a veces me dicen que soy muy... ¿Muy taxativa? Sí, así debo ser. Y bueno, ¿viste? Yo reconozco, tengo... Bueno, yo viví en un mundo en que era un mundo más de pocas mujeres. Si iba a la comisión, la primer comisión que tenía en el 73, Comisión de Defensa, eran todos hombres. Asuntos constitucionales, todos hombres. Es decir, y tuve que defenderme en ese mundo. Y era chica, y supongo que eso también te hace una personalidad, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, somos como ¿Qué es somos. lo mejor tuyo, Cristina? ¿Qué es lo mejor? Qué difícil, no sé. Me gusta la gente, la quiero, da respeto. ¿Y lo Quizás es peor? eso. Y lo peor, muchas cosas debo tener malas. Muchas, ¿no? A ver, bueno, cuando me enojo. ¿Ah, sí? ¿Sos brava? A veces soy intolerante. Cuando te digo que me gusta la gente, me encanta ir a Jujuy, abrazarme, estar Te he con la visto, gente. además, en cuanta reunión social hay, te encanta estar rodeada de gente. ¿Perdonás, Cristina, o no perdonás? Sí, perdono, ¿Pero no primero olvidás? me enojo. Primero, no, sí, después olvido. Entonces, si no, yo creo que no es perdón. No. Pero primero me enojo. Como mal. loca. Bueno. Me enojo mal. Es válido, es válido. Cristina Guzmán está en modo vida. אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, שאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. Antes del fin, el epílogo. Cristina Guzmán, este programa se llama Modo Vida. ¿Qué es la vida? La vida es despertarse agradeciendo, ver todo eso. Es poder ayudar a los otros de una u otra manera, aunque sea en un consejo, en una sonrisa, en la mano amiga. La vida es la familia, el grupo en el cual uno está. Y mi vida también es palpitar todo el tiempo pensando en la política. La política para mí es lo que pasa en mi país. No me puedo. No hay un día que pueda sustraerme de todo eso. Te corre por las venas, ¿no? Me corre, es la respiración. ¿Para qué estamos? Estamos para hacer el bien, para edificar un mundo mejor, para corregir los errores que tenemos. Y eso creo que es la síntesis. Si estamos para hacer el bien todos los días,
tenemos que pensar que tenemos que edificar. Y no se edifica solo desde el gobierno, se edifica desde el llano, se edifica con las ideas, con los pensamientos, con la mano amiga, en el respeto. Con la palabra, ¿no? Con la palabra. Las palabras construyen La mundos. palabra es mágica. Contánoslo en la radio. Conociste Israel en un momento muy especial, ¿no? Conocí Israel y realmente es un país que cuando uno está jamás lo puede olvidar. ¿Por qué? Porque más allá de Jerusalén, ¿qué puedo decir? Que es la cuna de las 3 grandes religiones, las emociones que tenemos todos, lo que eso significa, pero lo que significa también más allá de eso, que es un punto central muy importante, también es importante, es decir, lo que significa Israel como ese poder de un pueblo que lucha y lucha por su independencia, que lucha por su vida, que tiene esa capacidad de ver las cosas terribles y seguir luchando. Y un pueblo que ha diseminado en el mundo ese sentido de la lucha. Ver sentir lo que es el dolor y lo que es la superación del dolor. La persecución. No, realmente es un pueblo que uno no puede dejar de... No, esto no pasa así nomás. Está en los genes de quienes somos cristianos también, ¿no? Claro. Y por último tenías una anécdota que me dijiste que me querías contar. Bueno, en una oportunidad que estuve en Israel, que se hacía un congreso muy, muy especial con un hombre muy ampuloso, decía, de mujeres líderes mundiales, qué sé yo. Bueno, lo conocí a Moshe Dayan. Y en realidad yo conocí antes a su primer mujer. Y su primer mujer, que estaba trabajando en la OEA, y trabajaba todo el tema de tejidos andinos, de artesanías, en comunidades. Habíamos ido a Jujuy, había subido fue conocer hasta en una mula para conocer los lugares. Entonces después, cuando fui, ya tenía además el contacto. Y él en ese momento, de venir de ser uno de los halcones, ya le decían que era Paloma, entonces estaban en el momento de la devolución, llamado el proyecto era Devolution, le decían, de la devolución de las guerras que había obtenido a través de la guerra de los 6 días Israel, pero que habían sido guerras que antes eran de Estados Árabes. Entonces, en ese periodo de devolución, yo le dije, usted sabe, porque él, con esto que yo antes conocía a su mujer, y entonces eso me habilitó el poder conocerlo a él y hablar. Entonces le digo, usted sabe, general, que la gente no está contenta, claro, de gente que no hablaba, gente del común, o el taxista, o el otro, con esto de la devolución de la guerra, de las tierras, que era la de los 6 días. Y me dijo algo, sí lo sé, pero ¿qué hay peor que la guerra? Con esto quiero cerrar. Cristina Guzmán, gracias, gracias, gracias. A Gustavo García le encantó este relato. Gracias. Y gracias será a ti, hasta la Juan próxima. Pablo, gracias Gustavo, gracias Radio High. Era Cristina Guzmán. Hacía rato que no la escuchaban. Valió la pena, ¿no? Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramezzani,
un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.